Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que de verdad va a dar mucho que hablar. Y es que, como habéis leído en el título, vamos a sumergirnos en una confesión explosiva, una revelación que dejó a Ozge, la protagonista de esta historia, completamente boquiabierta. Prepárense porque la historia está que arde, y estoy seguro de que les va a enganchar de principio a fin. Para quienes no me conozcan, y en este canal nos dedicamos a analizar y comentar historias que nos dejan con la boca abierta, ya sean chismes, secretos, o simplemente situaciones extraordinarias que ocurren en la vida real. Y hoy, amigos míos, tenemos una de esas historias. Una historia que involucra a Serkan, una persona que nos contactó para compartir algo que ha estado guardando por mucho tiempo, y que finalmente decidió revelar. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de este contenido jugoso y de los próximos vídeos, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de las historias que tenemos preparadas, porque créanme, hay muchas más. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y la revelación que dejó a Ozge sin palabras. La historia comienza con Serkan, un hombre que, para ser honestos, siempre ha sido un poco misterioso. Nunca le ha gustado revelar demasiado sobre su vida personal, y siempre ha mantenido una cierta distancia emocional con las personas que lo rodean. Pero al parecer guardaba un secreto enorme, un secreto que involucraba a Ozge, una amiga cercana, con quien mantenía una relación de, digamos que cercanía. Serkan era de esos individuos que preferían observar el mundo desde la barrera, analizando cada situación, cada detalle, antes de decidir participar. Era reservado, reflexivo y a veces un poco enigmático. Su círculo social era pequeño, selecto, y Ozge ocupaba un lugar importante en él. Compartían risas, confidencias y una complicidad que parecía inquebrantable. Resulta que durante mucho tiempo Serkan había estado en secreto enamorado de Ozge. Y no era un simple flechazo, no. Era algo profundo, algo que había estado incubando en su interior durante años. El problema, como suele ocurrir en estas situaciones, es que Ozge, por su parte, no tenía ni idea. Ella veía a Serkan como un amigo, un confidente, alguien en quien confiar, pero nunca había percibido nada más allá de esa amistad. Para Ozge, Serkan era ese amigo incondicional, el que siempre estaba ahí para escuchar, para ofrecer un hombro donde llorar, o para celebrar los éxitos. Era un apoyo constante, un refugio seguro en un mundo a menudo impredecible. La situación se complicó aún más cuando Ozge comenzó a salir con alguien. Un chico llamado Emre, un hombre con quien compartía gustos similares, con quien parecía tener una conexión especial. La relación entre Ozge y Emre se hizo más seria, y Serkan, desde la barrera, sufría en silencio. Era testigo de la felicidad de Ozge, de su sonrisa radiante, y al mismo tiempo sentía como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La aparición de Emre en la vida de Ozge fue como un golpe directo al corazón de Serkan. Verlos juntos, felices, le provocaba un dolor sordo constante. Tenía que actuar como el amigo comprensivo, el que se alegraba por su amiga, mientras por dentro se consumía en la envidia y la tristeza. Durante mucho tiempo, Serkan intentó mantener sus sentimientos bajo control. Se esforzó por ser el amigo incondicional, el apoyo, el confidente. Pero como ya sabemos, las emociones son difíciles de dominar, y el amor no correspondido es una carga pesada de llevar. El sufrimiento de Serkan era palpable, y sus amigos notaban el cambio en su comportamiento. Lo veían más distante, más reservado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Sus noches se volvieron largas e insomnes, atormentado por la imagen de Ozge con Emre, por la esperanza vana de un futuro juntos que nunca llegaría. Llegó un momento en que Serkan no pudo más. La situación se había vuelto insostenible. La frustración, la tristeza y el amor no correspondido lo superaron por completo. La presión interna se acumuló, llegando a un punto de ebullición. Se sentía ahogado por sus sentimientos, incapaz de seguir viviendo en la mentira de una amistad que ya no podía sostener. Y fue entonces cuando decidió hacer lo impensable, confesar sus sentimientos a Ozge. La confesión, amigos míos, no fue fácil. Serkan sabía que corría el riesgo de perder la amistad de Ozge, de romper la conexión que habían construido durante años. Pero también sabía que si no se sinceraba, seguiría sufriendo, atormentado por un amor que nunca podría ser. La idea de vivir el resto de su vida con ese secreto, con esa carga,
era simplemente insoportable. Así que reunió todo su valor, y decidió hablar. Organizó una cena con Ozge, una cena que pretendía ser especial, íntima. Eligió un restaurante tiar. Tranquilo, con una atmósfera romántica, donde pudieran hablar sin interrupciones. Durante la velada, Serkan se mostró nervioso o ansioso. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La comida apenas la probó, la conversación fue escasa y superficial. La tensión era palpable como una fina capa que se extendía por toda la mesa. Después de la cena, cuando ya el ambiente se había relajado un poco, Serkan se armó de coraje, respiró hondo, y soltó la bomba. Le confesó a Ozge todo lo que sentía. Le contó sobre su amor secreto, sobre sus noches de insomnio, sobre el dolor que sentía al verla con otra persona. Le dijo que la amaba, que siempre la había amado, y que no podía seguir guardando ese secreto por más tiempo. Fue un torrente de emociones, una explosión de sentimientos contenidos durante años. La reacción de Ozge fue, bueno, como lo dice el título, se quedó boquiabierta. Literalmente no pudo articular palabra. La sorpresa, la incredulidad, la confusión, se apoderaron de ella. No se esperaba, ni por un segundo, esa confesión. Jamás había sospechado nada. Para ella, Serkan era un amigo o un hermano, alguien a quien quería y apreciaba, pero nunca había considerado la posibilidad de una relación romántica. La imagen que tenía de Serkan, el amigo leal, el confidente, se desmoronaba ante sus ojos. Era como descubrir un mundo completamente nuevo, un universo desconocido dentro de una persona que creía conocer a la perfección. El silencio que siguió a la confesión fue ensordecedor. Serkan, con el corazón en un puño, esperaba la respuesta de Ozge. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Lo rechazaría? ¿Se enfadaría? Todo pasaba por su cabeza. La tensión era palpable y el ambiente se había vuelto completamente irrespirable. El tiempo parecía detenerse, cada segundo se convertía en una tortura lenta y dolorosa. Las palabras que Ozge pronunciaría a continuación determinarían el destino de su amistad, de sus vidas. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Ozge finalmente reaccionó. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, confusión y quizás un poco de culpa. Le dijo a Serkan que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Que no sabía qué decir, que nunca se había planteado esa posibilidad. Sus palabras eran cautelosas, medidas, tratando de evitar herir los sentimientos de Serkan. La situación era delicada, y necesitaba tiempo para asimilar la impactante revelación. La conversación continuó durante horas, pero, en esencia, lo que Serkan quería saber era, ¿había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que sus sentimientos fueran correspondidos? La respuesta de Ozge fue ambigua. Le dijo que lo quería mucho, pero que no sentía lo mismo por él. Que no podía corresponder su amor. Fue una respuesta suave, delicada, pero inamovible. Las palabras de Ozge, aunque amables, fueron una sentencia. La esperanza que Serkan había mantenido viva durante tanto tiempo, se desvaneció por completo. La decepción de Serkan fue inmensa. Pero al mismo tiempo sintió un alivio. Al menos había sido honesto consigo mismo y con Ozge. Había dicho lo que sentía. Y aunque la respuesta no era la que esperaba, había logrado liberar una carga que había estado llevando durante años. La confesión, aunque dolorosa, le había liberado de la prisión emocional en la que se encontraba. Había desnudado su alma, mostrando sus sentimientos más profundos, y aunque no fueron correspondidos, había encontrado la paz interior. La historia de Serkan y Ozge, amigos míos, es un claro ejemplo de lo complicados que pueden ser los sentimientos humanos. Una historia sobre el amor no correspondido, sobre la valentía de confesar, y sobre el poder de la amistad. Nos muestra cómo el amor puede ser un sentimiento profundo y duradero, que puede persistir incluso cuando no es correspondido. También nos enseña la importancia de la honestidad, tanto con uno mismo como con los demás. ¿Y qué pasó después? Bueno, la relación entre Serkan y Ozge cambió para siempre. Durante un tiempo se distanciaron. Necesitaban espacio para procesar lo sucedido, para asimilar los nuevos sentimientos. La comunicación se redujo al mínimo, las llamadas y los mensajes se espaciaron. El silencio se instaló entre ellos, un silencio cargado de dolor,
de confusión y de la necesidad de sanar las heridas. Pero con el tiempo lograron reconstruir su amistad. Ya no era la misma, claro, pero seguían siendo amigos, con un vínculo más profundo, con una comprensión mutua que antes no existía. La confesión de Serkan había creado una nueva dinámica, un nuevo nivel de intimidad. Se conocían mejor con sus fortalezas y debilidades expuestas. La confianza que antes se basaba en la amistad, ahora se fundamentaba en la honestidad y la vulnerabilidad. La revelación que Serkan le hizo a Özge dejó a ambos marcados para siempre. Fue un momento de vulnerabilidad, de honestidad y de crecimiento personal. Un momento que, a pesar de el dolor, les enseñó mucho sobre el amor, la amistad y la importancia de ser sinceros con uno mismo y con los demás. Aprendieron que el amor no correspondido puede ser una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para el crecimiento personal. Aprendieron a valorar la amistad, a respetar los sentimientos del otro y a aceptar las decisiones del corazón. Y aquí termina, a grandes rasgos, la historia de Serkan y Özge. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, puede ser complicado, doloroso, pero también increíblemente hermoso. Una historia que nos recuerda que la amistad puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles, y que la honestidad es la base de cualquier relación duradera. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado la confesión de Serkan a Özge, la cual cambió su amistad para siempre. Hemos analizado las complejidades del amor no correspondido y la importancia de la honestidad emocional. Hemos visto cómo una simple confesión puede cambiar el curso de dos vidas. Hemos visto cómo la valentía de confesar, aunque dolorosa, puede liberar y sanar. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estas historias. ¿Qué harían ustedes en la situación de Serkan? ¿Creen que hizo bien en confesar? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes si fueran Özge? ¿Creen que la amistad puede sobrevivir a una confesión de amor no correspondido? ¿O piensan que es imposible? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas. Recuerden que en este canal exploramos la vida real, con todas sus complicaciones, alegrías y sorpresas. Las historias que compartimos son un reflejo de la experiencia humana, y cada una de ellas nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.